Hola, a continuación les presento un guión audiovisual. El título: La angustia social en el tungsteno, análisis de la explotación minera y la lucha de clases. La presentación e interrogante inicial. ¿Puede considerarse progreso a una actividad económica que genera grandes riquezas pero mantiene en la pobreza a quienes realizan el trabajo más duro? Una pregunta resume uno de los principales conflictos presentados en el tungsteno. Novela publicada en 1931 por el escritor peruano César Vallejo. Buenos días. En este reportaje analizaré la injusticia social en el tungsteno, centrándome en dos aspectos fundamentales: la explotación minera y la lucha de clases. La obra presenta la llegada de una empresa extranjera a la comunidad andina de Quivilca. Su objetivo es extraer tungsteno, un mineral de gran importancia económica. Sin embargo, esta actividad no representa bienestar para todos. Mientras los empresarios y sus colaboradores acumulan ganancias, los trabajadores y las comunidades indígenas sufren abusos, despojos y condiciones laborales inhumanas. Por ello, César Vallejo no representa la minería únicamente como una actividad productiva. La muestra como parte de un sistema económico y social donde el poder se concentra en una minoría mientras la mayoría pierde sus tierras, su libertad y sus derechos. En el desarrollo, para comprender la novela, debemos considerar el contexto en el que fue escrita durante las primeras décadas del siglo XX. Varias empresas extranjeras ingresaron al Perú para explorar sus recursos naturales. Estas compañías contaban muchas veces con el respaldo de autoridades políticas, grupos económicos locales. El crecimiento de las actividades extractivas era presentado como una señal de modernización. Sin embargo, sus beneficios no llegaban de manera equitativa a toda la población. En este contexto, Vallejo construye el espacio de Quivilca, donde se instala la empresa norteamericana Mining Society. Desde su llegada, la vida de los habitantes cambia radicalmente. La lógica comunitaria de los pueblos indígenas es reemplazada por una lógica económica basada en la producción, la ganancia y la explotación de la fuerza de trabajo. La explotación minera. La primera manifestación de injusticia social es la explotación de los trabajadores. Los empresarios de la Minera Society, representados por personajes como Mr. Tai y el Mr. Wei, observan a los obreros principalmente como instrumentos para aumentar la producción. No se preocupan por su dignidad, su seguridad ni sus necesidades. Los trabajadores realizan labores agotadoras, reciben salarios insuficientes y no cuentan con condiciones adecuadas. Cuando alguno intenta reclamar o expresar su descontento, es castigado, amenazado o reprimido. En este sistema, el valor de una persona depende de cuánto puede producir. El trabajador deja de ser considerado un ser humano con derechos y se convierte en una unidad de rendimiento para la empresa.
Esta situación evidencia una contradicción. Quienes realizan el trabajo más peligroso y pesado son quienes reciben menos beneficios. En cambio, quienes controlan la empresa y el comercio obtienen las mayores ganancias. La injusticia no ocurre porque los trabajadores no se esfuercen, ocurre porque la riqueza generada por su esfuerzo se concentra en manos de una minoría. El despojo de los horas. Uno de los ejemplos más claros de esta injusticia es el abuso cometido contra los horas, habitantes originarios de Quivilca. Los horas mantienen una relación comunitaria con la tierra y la naturaleza. No comprenden la propiedad desde la misma perspectiva comercial de los empresarios. Esta diferencia es aprovechada por los hermanos Marín y por las personas vinculadas a las empresas mineras. Los indígenas son engañados y entregan sus tierras, animales y productos a cambio de objetos de poco valor, lo que para la empresa representa una oportunidad económica para los Soras. Significa la pérdida de sus recursos, de su territorio y de su forma tradicional de vida. Por lo tanto, la explotación minera no afecta solamente a los obreros que trabajan dentro de la mina, también perjudica a las comunidades que habitan anteriormente el territorio. La tierra deja de ser un espacio de vida colectiva y se convierte en una mercancía destinada a generar ganancias. Corrupción y complicidad de las autoridades. La empresa minera no actúa sola. Vallejo muestra que su poder se fortalece gracias a la colaboración de autoridades políticas, policiales y judiciales. En lugar de proteger a la población, estas autoridades respaldan a la Minería Society. Las denuncias de los trabajadores son ignoradas y los abusos contra los indígenas quedan impunes. Un ejemplo de esta violencia ocurre con los hermanos Braña, quienes son capturados y maltratados públicamente. El destacamento militar utiliza la fuerza para someter a los indígenas y obligarlos a cumplir disposiciones que no responden a sus necesidades. El Estado, que debería garantizar la justicia, se convierte en un instrumento de dominación. La ley no se aplica de manera igual para todos. Los poderosos reciben protección, mientras los pobres son perseguidos, humillados y castigados. Esta complicidad permite comprender que la injusticia social en la novela no depende únicamente de las decisiones de algunos empresarios. Se trata de un sistema en el cual el poder económico, las autoridades y los grupos privilegiados trabajan conjuntamente para mantener el control. Desintegración de la comunidad indígena. La explotación también provoca la desintegración de la comunidad indígena. Antes de la llegada de la empresa, los habitantes desarrollaban actividades agrícolas, ganaderas y comunitarias. Con la instalación de la mina, muchos abandonan estas labores para convertirse en mano de obra barata. Las relaciones tradicionales son reemplazadas por las relaciones económicas marcadas por la competencia, la independencia y la desigualdad. En consecuencia, la minería no solo transforma la economía de Quivilca, también modifica sus costumbres, su organización social y su identidad cultural. Vallejo denuncia así una forma de violencia menos visible, pero igualmente grave: la destrucción progresiva de la vida comunitaria. Riqueza de pocos y pobreza colectiva.
Otra contradicción importante es la desigualdad distribución de la riqueza. El tungsteno posee un gran valor y genera ganancias para la empresa extranjera y sus colaboradores. No obstante, los trabajadores continúan viviendo en condiciones precarias. La riqueza sale de la comunidad, pero la pobreza permanece en ella. Los empresarios controlan los recursos, la producción y las decisiones. Los trabajadores, por otro lado, solo poseen su fuerza de trabajo. Esta diferencia divide a los personajes en dos grandes grupos: la clase dominante y la clase trabajadora. La clase dominante busca conservar sus privilegios. La clase trabajadora necesita organizarse para defender sus derechos. Es aquí donde aparece con mayor claridad la lucha de clase. Servando Huanca y la lucha de clase. La lucha de clase se representa principalmente mediante Servando Huanca. Este personaje comprende que los abusos no son acontecimientos aislados. Reconoce que forman parte de un sistema basado en la desigualdad entre quienes controlan la riqueza y quienes aportan su trabajo. Servando Huanca dialoga con otros trabajadores, cuestiona la explotación y plantea la necesidad de organizar colectivamente. Su importancia radica en que representa el despertar de la conciencia social. Los trabajadores comienzan a comprender que sus problemas individuales tienen una causa común. Vallejo plantea que una persona aislada puede ser fácilmente reprimida. Sin embargo, una comunidad consciente y organizada tiene mayores posibilidades de enfrentar la injusticia. La rebelión de los trabajadores no surge por un deseo injustificado de violencia, surge como una respuesta ante años de abuso, pobreza y humillación. Por esta razón, la lucha de clases aparece en la novela como una confrontación entre intereses opuestos: el interés empresarial de obtener mayores ganancias y el derecho de los trabajadores a vivir y trabajar con dignidad. Reflexión y conclusión. En conclusión, El tungsteno es una obra de denuncia social que expone los efectos de una actividad minera desarrollada sin respeto por los derechos humanos. César Vallejo muestra que la explotación minera no se limita a los bajos salarios o a las malas condiciones laborales. También comprende el despojo de las tierras indígenas, la corrupción de las autoridades, la violencia contra los trabajadores y la destrucción de la vida comunitaria. La novela demuestra que el crecimiento económico no siempre significa desarrollo social. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos y se obtiene mediante el sufrimiento de la mayoría, el supuesto progreso se convierte en una nueva forma de dominación. Es todo, muchas gracias.